Ok. Buenos días, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. La paz de Dios esté en vuestros corazones. Vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que usted ponga toda la disposición en su corazón porque el Señor tiene una palabra para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Está listo? ¿Está preparado? Con ese corazón vamos a recibir del Señor. Ok, voy a saludar a todos y cada uno de ustedes. También quiero saludar a todos aquellos que van a mirar este video, este mensaje a través de las redes sociales. Paz de Dios, shalom para cada uno de ustedes. El mensaje de esta mañana está basado en una historia muy conocida. Es una historia, en realidad es una parábola que es una respuesta del Señor Jesús a un intérprete de la ley. Y es la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos de ustedes aquí y allá han escuchado esta historia, esta parábola? Levante su mano si lo ha escuchado, para mirar. Creo que todos, la gran mayoría. Es una historia muy bonita y pues se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25. Usted puede verlo ahí. Mientras yo parafraseo esta historia, usted puede ir mirando su Biblia, mirando lo que usted tiene ahí, su celular o su tablet o lo físico que usted tenga como Biblia. ¿Ok? Bueno, el buen samaritano es una respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley. Resulta que este intérprete de la ley se acerca a Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por supuesto, las intenciones de este intérprete de la ley era probar a Jesús. Y Jesús le dice: tú eres intérprete de la ley, tú dime. Y el intérprete de la ley le responde de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero había algo en el corazón de este intérprete, de este religioso, de este hombre que conocía mucho de Dios, o por lo menos de información respecto a Dios. Porque cuando a nosotros nos dicen: ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todos levantamos nuestra mano. Y pues a veces cuando dice ama a tu prójimo tenemos dificultad. Porque no hacemos lo que debemos de hacer. Vivimos una fe teórica. Encontramos en la palabra de Dios que somos exhortados cuando nos dicen que cómo puedes amar a un Dios que no ves y no amar a tu hermano. Y ese es el dilema que este varón enfrenta. Porque amas a Dios, sí. Amas a tu prójimo. Entonces la Biblia dice que queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, ¿qué le dice? Mire, si usted está siguiendo en su Biblia, ¿quién es mi prójimo? Cuando le hace esta pregunta es cuando nace esta historia. Jesús puede haberle respondido directamente, pero él, como un gran maestro, le da una historia, y al final de la historia él tiene una pregunta para este intérprete de la ley. La historia se basa en un hombre que va de camino, dice la palabra Jericó, y en el camino es asaltado, robado, golpeado, maltratado y casi dejado muerto en este camino. La historia que nos cuenta Jesús también muestra que hay un sacerdote que pasa por el camino. Diríamos en nuestros tiempos un pastor. Diríamos en nuestros tiempos un cura, o alguien que sabe mucho de Dios, o alguien que está metido en las cosas de Dios, entre comillas. Pasa, pero Jesús nos sorprende contándonos que este sacerdote, este hombre supuestamente espiritual, no le hace caso, le mira, voltea la cara y sigue su camino, no pasó nada. También nos cuenta que pasó un levita. Un levita es aquel que se encargaba en la casa de Dios de adorar, eran los músicos, etcétera, etcétera. Diríamos en nuestros tiempos el que canta, el adorador o el que toca los instrumentos. Dice que lo miró y también se hizo el que no pasa nada y siguió su camino. Sin embargo, parece un samaritano. Y el samaritano en contraposición a estos sacerdotes y este levita que eran judíos.
Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Este samaritano, dice la Biblia, dice Jesús, que fue movido a misericordia. Le miró y tuvo compasión y se acercó. Y literalmente dice que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente quedó ahí, sino que otro día, al siguiente día, dice que agarró un dinero. Había alguien que cuidaba ahí el mesón, el mesonero, y le dijo, te pagaré, cuídale, le dio unas monedas, que cuando regrese de vuelta ya, voy a entrar de nuevo, voy a ver cómo está. Si hubiera gastado algo más, yo te voy a pagar, así que cuídalo. Miren, no solo que le ayudó, sino que dio más. Entonces Jesús le dice, a ver, ven, ya has escuchado la historia y como cual gran maestro, ahora va a dar un examen de comprensión oral este alumno. Y le dice, de estos tres, ¿te parece que... ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice. Entonces este intérprete de la ley, conocedor de mucha información respecto a Dios, le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, escúcheme estas palabras. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tal historia? Qué bonita historia. Buena, de mucha enseñanza. ¿Ok? Ahora nosotros en esta historia, y siguiendo con mi tiempo de ser profesor, en esta historia nosotros encontramos, ¿cuántos personajes encontramos en esta historia? A ver, en esta parábola. 1, 2, 3, ¿cuántos personajes? A ver, vamos a ponernos ahí los que están mirándonos también. Lenin, ¿cuántos? 4, 3, 2, 1. Vamos a revisar. 1, tenemos en primera instancia a este varón que fue golpeado, maltratado y está en camino. Primer personaje. Segundo personaje, este sacerdote. Tercer personaje, este levita. Cuarto personaje, el samaritano que ayuda. Y quinto personaje, el mesonero, al que se le da el dinero para que cuide. Total son 5 personajes. Ahora, hablando de personajes, y para entrar al tema, hoy vamos a hablar, y el título de este mensaje es el protagonista. ¿Ustedes podrían reconocer quién es el protagonista en este mensaje, en esta historia que Jesús cuenta, en esta parábola? ¿Podrían reconocerlo? ¿Quién es el protagonista? ¿El hombre que ha sido asaltado? ¿Quién es el protagonista? El samaritano. Pero existe un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? Todos apuntamos al hombre que ha sido golpeado y maltratado. Y nos relacionamos con esta persona. ¿Saben cuál es ese fenómeno? El fenómeno o la enfermedad que hoy se conoce como victimitis. Nos relacionamos con la víctima. ¿Y saben por qué nos relacionamos con la víctima antes que con el sacerdote, con el levita o con el protagonista que es el samaritano? Por las experiencias que hemos vivido. Nos ha tocado vivir, ya seas joven, adulto o mayor, nos ha tocado vivir experiencias de esa naturaleza. Muchos de nosotros hemos sido rechazados. Hemos sido, en nuestra niñez quizás hemos sido golpeados, hemos sido maltratados, física y verbalmente. ¿No? En la ignorancia a veces de los padres. Hoy por hoy también es así. También hemos sido abandonados. Hemos crecido sin padre, hemos crecido sin madre. O nuestros hermanos nos han maltratado, etcétera, etcétera. Cuando crecemos quizás hemos sido engañados. Algunas mujeres pueden haber sido engañadas, pueden haber sido burladas y se sienten víctimas, pues. Entonces, nos sentimos víctimas y nos relacionamos con esta persona que ha sido golpeada y maltratada. Porque en algún momento de nuestra vida nos ha pasado así. Nos han abandonado quizás el esposo, la esposa, nos han engañado. O hemos tenido hambre, nadie nos ha ayudado. Hemos tenido sed y nadie nos ha dado agua. En algún momento de nuestra vida hemos vivido así. O aún ahora quizás puedas estar viviendo así. Y entonces nuestra mente y nuestra percepción
¿Y hacia dónde apuntamos? Es al que está golpeado, maltratado, casi muerto. Quizás porque muchos de nosotros, los que estemos mirando, los que estamos aquí, nos sentimos así, nos hemos sentido así, o en algún momento nos hemos de sentir así. Pero Jesús cuenta esta historia para poner nuestros ojos en el que hace la diferencia. Y aquí vemos claramente que el que hace la diferencia no son los religiosos. Por cierto, la religión nos adormece tristemente, terriblemente. ¿Cómo es que siendo religiosos y conocedores no se apiadan de este varón cuando ellos han sido los primeros en ser llamados? Nosotros somos los primeros de apiadarnos, de tener misericordia. Sin embargo, la religión lo que hace es adormecernos. Eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros no somos llamados a la religión. La gente no debe ser llamada a la religión. Nosotros estamos llamados y somos llamados a una relación con Cristo. A relación y no a religión. Entonces vemos aquí un personaje, el protagonista, al samaritano. Ahí apunta Jesús que miremos, que mire este intérprete de la ley. Porque quiero decirle que no se trata de lo que sabemos, sino se trata de lo que hacemos con lo que sabemos. Voy a repetirlo otra vez más, debe quedar claro. No se trata de lo que sabemos, no sirve de mucho saber esto, saber lo otro, si no hacemos nada con lo que sabemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque lo que pasa es que nosotros muchas veces vivimos una fe teórica. Nuestra fe es teórica. Y cuando la Biblia menciona que la fe es importante que tenga práctica, la fe sin obra es práctica. La fe sin obra es muerta, dice la palabra. Entonces a veces nosotros debemos reflexionar respecto a nuestra vida. Es muy triste cuando vivimos en la religión. Y Jesús, por supuesto, si bien es cierto, hay una enseñanza mostrando a estos religiosos, porque el otro también era religioso, el intérprete de la ley era religioso. Lo que quiere es despertarnos. Lo que quiere es despertarnos al personaje, al protagonista de la historia. Y que nosotros nos dejemos de relacionar con la víctima y nos relacionemos con el protagonista. Hacernos la víctima jamás nos va a ayudar a crecer, tengamos razón o no. Miren, esta situación de hacernos la víctima no es de hoy día, es desde que el pecado entró en la humanidad. Si nosotros nos vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que cuando Eva hizo lo que no debió hacer, pecó, comió del fruto del árbol que no le era permitido, se acercó a Adán y Adán hizo lo mismo. La Biblia dice, váyase al Génesis, vea el Génesis, y usted se va a dar cuenta que Dios viene, y por supuesto se va primero al que es responsable, se va al hombre, y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Y saben qué es lo que Adán hizo? No asumió la responsabilidad. ¿Y qué fue lo que hizo? La mujer que me diste, le dice. La mujer que me diste. Los protagonistas asumen las responsabilidades de sus decisiones. ¿Ok? Protagonista asume la responsabilidad de sus decisiones. Y se va Eva. Eva, ¿qué ha pasado? ¿Y saben qué es lo que le dice Eva? Eva le dice, el animal, la serpiente que tú has creado. Las víctimas jamás se hacen responsables. Jamás se hacen responsables de sus decisiones. Y al no hacernos responsables, no avanzamos, no crecemos y no somos protagonistas. Yo quiero decirle lo siguiente, cada uno de nosotros vive una vida. Escúcheme bien, escuchemos al Señor. Cada uno de nosotros vive una vida. Nuestras vidas son historias.
Cada historia tiene un protagonista. El protagonista de tu historia eres tú. El resto son personajes secundarios. Y cuando nos hacemos las víctimas o nos relacionamos con las víctimas, jamás vamos a ser protagonistas de nuestra vida. Siempre vamos a echar la culpa a los demás. Siempre. Así que debemos tener cuidado, porque existe en nosotros una tendencia a hacernos las víctimas. Por eso es que nos gustan las novelas, o les gustan, perdón. Por eso es que miran novelas, porque mientras no vivamos la vida como protagonistas, nos encanta ver la vida de la gente, cómo protagonizan su vida. Estamos planchando, están cocinando, nos gusta ver las novelas y nos gusta ver cómo esa sirvienta protagoniza su vida y llega a ser la ama de casa, o como ese varón de pobre. Y nos encanta, mientras nosotros no vivimos nuestra propia vida, nos encantan las novelas. Como ellos sí viven, nosotros no. Y pensamos, algún día voy a ser así. Y eso es mi sueño. No nos hacemos protagonistas de nuestras vidas. Entonces encontramos personas que dicen, porque mi papá me golpeaba, soy así. Nos hacemos víctimas. Que porque mi esposo me ha abandonado, mi esposa me ha abandonado. Hay algunos que hasta ahora viven maldiciendo a Fujimori porque les han sacado de su trabajo. Yo he escuchado a muchos en tiempo de Fujimori, yo tenía mi trabajo y me han sacado. Y viven haciéndose la víctima. Y vivimos haciéndonos la víctima. Todo el tiempo. Y cuando uno vive así, no es protagonista de su vida. ¿Me está entendiendo? Digan amén. ¿El Señor está hablando a su vida o no? Las excusas que tenemos, yo porque vivo enfermo, yo porque, y por esto, porque mi hermano me odia, mi hermana me odia, o porque a mi papá le ha dado todo el terreno a mi hermano. Por eso vivo así. Y tenemos porque no he estudiado, o porque no he podido estudiar, o porque, nos hacemos nos gusta jugar ese papel. ¿Por qué? Porque eso significa no tomar decisiones y asumir las responsabilidades. Que otros tomen decisiones. Entonces nos volvemos en personas manipulables. Y Dios no es un Dios manipulador, hermanos queridos. Dios es un Dios de amor, de respeto, que si bien es cierto, están sus consejos ahí, Él no va a tomar decisiones por usted. Usted debe tomar las decisiones. Y cuando usted madure en eso, las cosas van a empezar a cambiar. Ya no va a ser usted la víctima, usted va a ser protagonista. A veces confundimos y queremos que nosotros queremos ser marionetas y que nos manejen así. Y sucede mucho. Y hay que tener cuidado. Y ahí es donde entra mucho la religión. Donde a usted tienen que decirle qué hacer y qué no hacer. Y usted como una marioneta se mueve. Y mientras se mueva así todo está bien. Pero cuando usted es marioneta, otras personas están manejando su vida. ¿Me está entendiendo? Usted delante de Dios, con el consejo de Dios, usted tiene que tomar sus propias decisiones. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Jamás dice que golpea y rompe la puerta y entra y usted tiene que aceptar lo que Él dice. Dice, muchas veces Él ha tocado la puerta de mi corazón y yo no he abierto. Probablemente haya pasado con usted así. Muchas veces he oído de Jesús y yo no he querido escuchar. He querido vivir haciéndome la víctima. Que porque mi padre me abandonó, porque mi esposa me abandonó, o porque esto y lo demás no he estudiado. Entonces nos hacemos la víctima. Pero un día tocó la puerta y decidí abrir. ¿Entiende? Entonces la Biblia dice que Él entra y cena conmigo. Es algo que nosotros debemos reflexionar y pensar. Un protagonista es un personaje principal de la acción. Persona que en un suceso cualquiera tiene la parte principal, referida a la historia, a la literatura, al teatro. Pero todos somos protagonistas, o deberíamos ser protagonistas de nuestra vida. Si no lo somos, alguien más lo es.
Y eso en términos de asumir las decisiones que tenemos que hacer. No en términos de orgullo, no en términos de creer yo, porque usted ha escuchado, eso también es un pensamiento de víctima. ¿No cree usted que es un pensamiento de protagonista cuando dice, mi vida es, a nadie hago daño, yo sufro y nadie más sufre, el borrachito, el alcohólico, el drogadicto? Eso es un papel de víctima. Echarle la culpa a los demás es un papel de víctima. Así que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. He estado pensando mucho en un enunciado que existe en la vida cristiana donde dice, Jesús es mi piloto y yo soy el copiloto. ¿Han oído ustedes esa frase? ¿No? Donde se pone a Jesús el piloto de nuestras vidas y yo como copiloto. Pues yo creo que no es así. Tú eres el piloto. Jesús lo que hace es darte los qué hacer, cómo no hacer. Porque cuando yo, y justamente estoy aprendiendo a manejar carro, para manejar carro, tú tienes que ponerte en el carro. Y aquí está el que te enseña. Si no, nunca vas a aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Imagínense que el que está aquí maneje todo el tiempo y yo esté aquí. Para aprender, yo tengo que ponerme en el timón. Y él va a estar acá. No sé si Jesús sea el copiloto, pero sí, Él es el que me va a dar los consejos, los lineamientos. Y yo soy lo que tengo que tomar las decisiones. Yo tengo que ser el protagonista de esta historia, que es mi vida. ¿Está recibiendo del Señor en esta mañana? Ahora usted siempre, antes de que nazca, se va a sorprender con esto. Usted, antes de que nazca, era protagonista. El problema fue cuando nació, porque cuando nacimos en nuestros delitos y pecados. Antes de que usted nazca, cuando su papá y su mamá se juntaron, hubo una competencia fuerte, donde 300 millones de espermatozoides empezaron una carrera hacia el óvalo, digo, hacia el óvulo. Empezaron una carrera hacia ese óvulo. Yo quiero decirle que en el camino muchos quedaron, muchos murieron. La ciencia nos dice que ya para llegar al óvulo, solo alrededor de 300 espermatozoides llegan. Y ahí la membrana que cubre el óvulo es fuerte y hay que luchar. Y el primero que lucha entra y fecunda, y ese es usted. Ese es usted, eso soy yo. Hemos sido los que hemos ganado. Por eso hemos venido a este mundo. Pero naciendo en este mundo de pecado, nos relacionamos mucho con el hecho de ser víctimas. Así que debemos tener esa reflexión en nuestra vida. La historia que Jesús cuenta es para poner nuestros ojos en el personaje principal, que no es el que está botado en el suelo, sino aquel samaritano que ayuda al que está botado en el suelo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Jesús después de contar la historia. Contó la historia y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El varón dice, el que actuó en misericordia. ¿Y saben qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. En esta historia, los que hacen la diferencia son los protagonistas, los que actúan como el samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó este intérprete de la ley. Pero Jesús le dice, no se trata de quién es tu prójimo. Jesús le dice, se trata de quién eres tu prójimo. Prójimo significa cercano. Prójimo significa semejante. Miren cómo está la figura. Yo, el samaritano,
y a aquel que está desvalido en el suelo. Nosotros tenemos una perspectiva desde aquí que Él es mi prójimo. Pero Jesús dice lo siguiente: tú ve y haz lo mismo. Tú hazte prójimo de la gente. ¿Me está entendiendo? No se trata de quién es mi prójimo, sino de quién eres tu prójimo. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Porque cuando jugamos el rol de víctima, siempre estamos pensando en recibir. Siempre estamos pensando que por otros es la culpa. Y no vamos a avanzar en nuestro diario vivir. No vamos a avanzar hacia la madurez, hacia tomar la herencia, si solo jugamos el rol de víctimas. Aún en la iglesia hay gente que dice: nadie me visita. Y odian, tienen rencor, resentimiento en su corazón. ¿Cuántos años de cristiano? 10, 15, 20 años. Usted puede asumir el rol, escúcheme esto, el rol de víctima o el rol de protagonista. Usted puede ser ¿cuál quisiera ser usted? ¿El golpeado o el protagonista? ¿O el samaritano? ¿Cuál quisiera ser usted? Por supuesto aquel que ayuda. Por supuesto aquel que da. Escuche bien. Los protagonistas en la vida no buscan a su prójimo. Se hacen prójimo de la gente. Los protagonistas en la vida, en la historia de esta vida que tenemos, son aquellos que dan y siembran, hermanos queridos. Así como este varón asumió la responsabilidad de perder tiempo en el camino porque estaba yéndose a un lugar por ayudar. Asumió esa responsabilidad por un bien mayor. Y escuche bien lo que voy a decir. El que da debe olvidarse que da. El que recibe nunca debe olvidarse de lo que ha recibido. Amén. Mejor es dar que recibir. Escúcheme lo que dice Deuteronomio 15, 10 al 11. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Ahora escuchen lo que dice Proverbios 3:27. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo: vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Los protagonistas en la vida son los que siembran con excelencia. Y sembrar con excelencia, dar con excelencia, significa dejar un legado. Ayer me fui a cenar con mi familia y mientras cenábamos pasaba una hermana con su hija y le llamamos y vinieron y comieron con nosotros. Y resulta que la hija está emprendiendo, está haciendo su negocio, está creciendo. Entonces llegó un momento que yo le dije: ustedes son bendecidos. Y apuntándole a Axel, a ella, a nuestros hijos, y apuntándole también a la hermana, que es una trabajadora y sierva de Dios también. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos dejando un legado para ustedes, trabajando y dando y sembrando con Dios. Porque nosotros no hemos vivido como ustedes están viviendo. No hemos aprendido como ustedes están aprendiendo. Así que yo veo que ustedes en esa bendición de Dios van a prosperar y van a crecer y seguirán dejando un legado. Así le dije a Axel una vez: Axel, yo creo empecé a viajar en avión a los 20, 25 años, creo, no me acuerdo. Pero pregúntale a Axel: ¿cuándo ha subido a un avión?
¿Cuándo fue la primera vez que subió a un avión Axel? Cuando tenía 3 años. ¿Cuándo? En mi vida, yo en mi adolescencia ni siquiera soñaba con irme a un lugar lejano. ¿Saben cuál era mi sueño? Lima, Lima, Lima. Ese era mi sueño. Y no me iba porque en el camino la carretera nos hacía pedazos. Así que mi sueño era ir en avión y llegar a Lima y venir hablando limeño. Pero pasó mucho tiempo. Pero este varoncito, y escúchame hijo, escúchenme hijos, este varoncito no solo ha ido a Lima, sino que también ha ido a otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios bendice para nuestras generaciones. Amén. Dale palmas al Señor. Y este varón es así. Mi esposa siempre me dice, tenemos que pensar en nuestros hijos. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Cuando nos toca hacer el bien. Porque hay que hacer el bien sin mirar a quién. Es importante que usted tenga ese sentir. Voy a terminar con esto. Los protagonistas en la vida, queridos hermanos, son aquellos que hacen la diferencia en este mundo triste y solo que quiere recibir y que juega un rol de víctima. Está bien, a veces nos tocará estar dolidos y el Señor mandará su consuelo. Pero tenemos dos opciones. O somos los protagonistas de nuestra vida, teniendo a Cristo en nuestros corazones y decidiendo por Él, o nos dejamos y vivimos una vida de víctimas y no experimentamos la gloria de Dios, porque en dar hay gozo, en ayudar hay alegría, en bendecir hay bendición. Los protagonistas son los que hacen la diferencia, como este samaritano, no los religiosos. Por eso la gente sufre cuando mira a personas cristianas y se comportan como religiosos. No, vamos a ser como el protagonista de esta historia. Vamos a asumir las responsabilidades de nuestros hechos, de nuestros actos. Si fallamos, nos ponemos al frente. Pedimos perdón y avanzamos y aprendemos de nuestros errores. Pero no juguemos el rol de víctimas, sino seamos como este samaritano para hacer la diferencia en este mundo. Escuchen esta palabra y termino con esto. Hay una regla de oro total que funciona en nuestra vida. Es un principio. Dice, Jesús dijo, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias. Señor, tú eres el Dios nuestro. Tú eres el consejero nuestro. Bendito seas. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a asumir las responsabilidades de nuestras decisiones y que tu gracia nos acompañe y ten misericordia en nosotros. Ayúdanos a ayudar, a dar, a bendecir, a ser de bendición. Desecha lo religioso, desecha lo legalista y ayúdanos a vivir una vida llena de ti. En el nombre de Jesús. Amén.